para otros no tan sabroso. Muy congeladas las mañanas, ¿no? Los que ya estamos madrugando. En este espacio, hermanos, quiero decir en primer lugar que este espacio estaba concedido para nuestro diácono William Montaña, quien por razones de trabajo, este es el tercer domingo que le ha tocado ausentarse. Él, por supuesto, como todos nuestros hermanos que han estado compartiendo durante este mes, desean edificar y compartir con la iglesia, pero su situación de trabajo le ha impedido una vez más estar delante de nosotros. Así que estoy tomando el espacio de nuestro hermano William, pero tratando también de considerar el tema que él quería compartir con ustedes. Me había estado compartiendo que ha meditado en Primera de Juan, una porción específica de Juan, así que tal vez no transmita lo mismo, ni exactamente el pensamiento y el sentir que había en su corazón, pero quiero de alguna manera honrar ese deseo que él tenía de compartir con la iglesia algo sobre Primera de Juan. Así que quiero invitar los hermanos a que abran sus Biblias en la primera epístola o primera carta del apóstol Juan. Vamos a dirigirnos al capítulo 5 de Primera de Juan, los primeros 5 versículos. Allí leemos: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En eso conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos guíe en este tiempo de estudio bíblico. Señor, estamos delante de tu presencia, agradecidos contigo por la vida, agradecidos contigo por la salud, agradecidos contigo por sustentarnos con tu misericordia, sustentarnos con tu fidelidad, sustentarnos, oh Dios, con el abrigo de estos días de frío, sustentarnos también con el alimento en esta semana. Y también, oh Dios, el mayor de estos sustentos es el de tu palabra, que necesitamos en nuestras mentes, en nuestros cuerpos, para la limpieza de nuestra vida, Señor. Guíanos, Señor, en esta mañana a estudiar tu palabra y comprender el propósito que tuviste con tu siervo Juan, el apóstol, de dejar plasmadas para nosotros y para la edificación de toda tu iglesia estas palabras aquí en tu palabra, Señor. Ayúdanos y guíanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, basado en esta porción, no solamente voy a estar concentrado en esta porción de Juan, sino quiero que miremos algunos aspectos importantes que conciernen a la fe. Vamos a hablar hoy de la fe. Voy a tratar de explicar un término que lo utilizan en física, los que han pasado por el colegio, están en la universidad. En física nos enseñaron un término que tiene que ver con el estudio de los efectos que produce el movimiento. Tiene que ver con tiempo, movimiento, velocidad, aceleración. ¿Qué es lo que causa el movimiento de algo? ¿Cuánto tiempo dura de aquí a allá de desplazarse? Eso tiene un nombre en física.
¿Saben cómo se llama esto? Se llama dinámica. Dinámica, ¿sí? Es un concepto que estudian la física para entender esas cosas, el movimiento, para entender la causa que produce el movimiento, esas causas secundarias. Y introduje este término porque quiero hoy hablar acerca de la fe dinámica, una fe que tiene movimiento, una fe que tiene propósito, una fe que tiene un fin. No es una fe como simplemente como una ilusión, como un sueño, como un anhelo, como un positivismo de la vida, no. Una fe dinámica que está plasmada, sus características, en la carta que el apóstol Juan escribiera en esta porción. Pero entonces necesitamos comprender algo, no mucho, pero sí un aspecto importante del contexto histórico de la carta de Primera de Juan. Como bien sabemos, el apóstol Juan escribe 3 cartas, de las cuales la primera tiene un contenido mayor, en la que expresa que la fe es dinámica, es una fe que obra, es una fe que está en movimiento, es una fe que tiene propósito. Todo creyente que habla acerca de su fe, vive su fe en maneras prácticas. Podríamos decir con toda firmeza que Juan dice que una fe dicha en palabras es evidenciada en actos o en obras que pueden ser vistos, que pueden ser palpados por otros, de tal manera que vive y refleja al autor de la fe dinámica. ¿Quién es el autor de la fe en movimiento? Cristo. Y eso es lo que nos muestra el apóstol Juan en esta carta. Así que Cristo es el punto en el que todo creyente que habla de su fe mira a Cristo y a sí mismo hace una reflexión acerca de su fe, y se da cuenta si realmente su fe es dinámica. ¿Qué dice el apóstol Juan en Primera de Juan 1:6? El que dice, el que habla y levanta su mano y dice, yo permanezco en él. ¿Cuál es la segunda parte de la moneda? Ahí está en Juan. Debe andar como él anduvo. Y se está refiriendo a la persona de Cristo. El que dice, yo permanezco en Cristo, debe andar entonces como Cristo anduvo. Así que Cristo en su andar también mostró el ejemplo de esta fe que yo estoy llamando hoy en este estudio, la fe dinámica, esa fe en movimiento. Ahora, quiero que notemos en esta misma carta cómo evidentemente Juan está diciendo y mostrándonos que la fe debe ser coherente. ¿Qué hablamos de coherencia? En términos o para este estudio hablamos de que lo que yo digo en palabras es algo que se refleja en nuestros hechos, en nuestras acciones. Y eso es lo que Juan en esta carta está diciéndole a los creyentes. Vamos a comenzar haciendo este examen en Primera de Juan capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué pasa? Mentimos y no practicamos la verdad. ¿Sí? Yo tengo comunión con Dios. Bueno, ¿leíste tu Biblia esta semana? ¿Estuviste en tiempo de oración con el Señor esta semana? Si la respuesta a la segunda es no, entonces Juan nos diría, ¿cómo puedes decir que tienes comunión con Dios? Si no tienes comunión con los medios que Dios ha dejado para que tengamos comunión con Él. No podemos decir tengo comunión con Dios y no leo o medito en la Biblia o oro al Señor. Son cosas que no son coherentes. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
Ahora el tema se traslada al asunto del pecado. ¿Cómo reflexionamos acerca del pecado? Como que estamos andando tan bien que nos podemos gloriar y decir, no, yo no tengo pecado. Tengo, si cometo ciertas equivocaciones, algunos errorcillos, como todos. Pero pecado, pues no, no tanto así. ¿Qué dice Juan? Nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está. Coherencia de nuevo, ¿no? Yo digo una cosa, pero a la hora de poner en práctica manifiesto otra cosa. Dinámica. La fe es dinámica, no solamente es de decir, sino de hacer. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a quien mentiroso, a Dios mismo, grave. Y su palabra no está en nosotros, porque la palabra de Dios continuamente nos está incomodando acerca del pecado, nos está poniendo el dedo en la llaga siempre con respecto a nuestro pecado. Así que si decimos de palabra, yo no peco, digo Dios es mentiroso. Mi fe no es coherente entonces con lo que Juan nos está escribiendo aquí. Pero tenemos que seguir mirando más. Capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Quiénes conocen a Dios? Amén. Muchas manos levantadas. ¿Cuál es la coherencia? ¿Cuál es la otra cara de la moneda de los que dicen que conocen a Dios? ¿Cómo lo reflejan? Guardando sus mandamientos, obedeciendo sus mandamientos. Versículo 9 del capítulo 2. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Uy, Juan se está metiendo mucho al rancho de nuestro corazón, ¿no? Yo amo a Dios, pero a ese hermano lo evito. Yo amo a Dios, pero con esa hermana no me junto. Ni el saludo. No es coherente. No es coherente. Así que noten cómo Juan poco a poco está ahondando en temas que tienen que ver con la práctica de nuestra fe. La fe es dinámica. Capítulo 3, versículos 17 y 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hermano, sé que estás en necesidad, Dios te bendiga. Espero que te lleguen bendiciones del cielo. Bueno, pues el Señor quiere utilizar a otros hermanos, a usted que puede suplir la necesidad de su hermano. Y mostrarle que no solamente es decir, hermano, cuánto siento su necesidad, créame que lo amo y oro por usted. Bueno, si el Señor le da la capacidad y puede ayudar a esa necesidad, es mejor muestra de amor lo segundo que sus propias palabras. ¿Sí notan? No estoy inventando yo nada acerca del hecho de Juan ponernos contra la pared y decirnos, ¿tu fe realmente es viva? ¿Tu fe es dinámica en estas cosas? ¿En el amor por los hermanos? ¿En tu comunión con Dios? ¿En el concepto y en la manera como tú enfrentas el pecado en tu vida? Capítulo 4, versículo 20. Toda la carta está impregnada de esto. Si alguno dice, yo amo a Dios, amén por todos los que aman a Dios, pero aborrecen en su corazón a su hermano, ¿qué son? Mentirosos. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Parece que es fácil amar a Dios, ¿no? Señor, yo te amo, pero cuán difícil es amar a los hermanos. Y más, en palabras de Juan, es aborrecer al hermano, odiar al hermano. Así que si hay un entusiasmo y dice hoy, usted, yo me propuse este año ser fiel y amar a Dios y serle fiel al Señor,
comience a examinar su corazón también cómo está en su relación con los otros hermanos, porque eso va a determinar que su fe sea coherente con lo que Juan está diciendo. Incómodo Juan, ¿no les parece? Es como Santiago, que habla acerca de la fe que está sin obras y dice, es una fe muerta, ¿sí? Así que quiero hoy hablar acerca de las características de la fe dinámica. La fe en Juan no es meramente conceptual. Muchos tratados o muchos libros se pueden escribir y hablar sobre el amor de Dios. Muchos tratados, y los hay, se pueden hablar acerca de la encarnación de Cristo y los efectos beneficiosos para nosotros, el testimonio también del Espíritu Santo. Pero si todas estas verdades no están acompañadas del ejercicio de la fe dinámica, es como una guitarra que alguno llega a tocar, pero no tiene sentido lo que está tocando, o está desafinada y ni siquiera sabe que está desafinada. ¿Cuántos nos hemos sentido tontados a tocar una guitarra, así sea por charrasquearla, es la palabra, ¿cierto? Simplemente. Pero simplemente como por hacerlo. Pero usted sabe cuál es el re, el mi, el sol en la guitarra. Y otros lo escuchan y dicen, uy, eso tan feo, no, mejor la guitarra, si usted no la toca, está mejor así, es mejor verla y no que usted la toque. Así que muchas veces sucede eso en la vida cristiana. Y por supuesto, primero soy yo el que debo señalarme y los que estamos enseñando la Biblia. ¿Por qué? Porque mucho del efecto de la enseñanza bíblica está relacionada estrechamente con la forma de vivir de quien predica y enseña la palabra, ¿no? Características de la fe dinámica. Va a ser fácil y quiero que las memoricen porque son 4 y todas las he puesto por C para que nos podamos tener un referente. La fe dinámica en primer lugar es comunitaria por C. Segundo, la fe dinámica es confesional, ¿sí? Comunitaria, confesional. La fe dinámica, tercer aspecto, es de crecimiento, nos lleva al crecimiento. Y en cuarto lugar, la fe dinámica es una fe conquistadora, ¿sí? Va a ser fácil y espero que todos memoricen estos 4 conceptos de la fe dinámica que nos muestra Juan en su primera carta. Así que voy a tratar de desarrollarlas entonces una por una. En primer lugar, la fe dinámica es comunitaria. ¿Qué quiero decir con esto? O más bien, ¿qué nos muestra el apóstol Juan cuando digo comunitaria? Es común con todo aquel verdadero seguidor de Dios Padre y de su Hijo Jesucristo, que desde Juan, es decir, desde que él dejó este testimonio escrito, hasta nuestros días hemos creído. O si quieren cambiar comunitaria por común. Es una fe, lo que quiero decir en este primer aspecto es que no es algo nuevo. Les vamos a dar el sermón del 2018 único y exclusivo para esta época. Jamás se había escuchado sobre esto. No, es una fe común que viene desde el testimonio del apóstol Juan. Por eso, si ustedes notan, primer capítulo de Juan, que dice los primeros versículos, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que han contemplado y palparon nuestras manos tocante a ¿quién? Al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, la hemos visto, testificamos, anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se manifestó. Este es el fundamento de la fe común. No es un mensaje novedoso, es un mensaje que está plasmado en hechos históricos, palpables, verídicos, que cuando Juan dice que vio, oyó, tocó, palpó a Cristo mismo, ese es un testimonio veraz,
para todos los que de ahí en adelante hemos leído y creído este testimonio. Algunos lectores en tiempos de Juan, pensando en su mente, está con un cortocircuito. ¿Cómo puede ser que Dios, eterno, soberano, poderoso, omnisciente, inmutable, habite en un cuerpo humano? Hay un cortocircuito ahí. Así que algunos se han consolado con la idea de que ese Cristo no pudo ser humano, tuvo que ser alguna apariencia, alguna imagen, alguna ilusión, pero no real. Y esas cosas están comenzando a circular en tiempos de Juan. Así que lo que Juan está diciendo con este testimonio es: el Cristo que yo les estoy anunciando y a quien les estoy invitando a que crean es uno palpable y real, de carne y hueso. De carne y hueso. Es difícil, ¿sí?, entender esa vida humana siendo Dios, pero es así, es Dios, hecho carne. Yo lo palpé, yo lo toqué. Es una fe entonces que es común. No es una fe en ilusiones, no es una fe en pensamientos positivos. En estos días seguramente algunos les están diciendo algo como: vea esa entrevista o vea ese lugar con el pensamiento positivo de que lo vas a obtener, de que lo vas a lograr. No es esa fe de la que estamos hablando aquí. Es una fe que tiene un fundamento en el testimonio apostólico que encontramos en la Escritura. Así que es una fe de comunión con otros que creen en el testimonio de Dios mismo. Miremos primera de Juan, capítulo 5, versículos 9 y 11. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El testimonio que está transmitiendo el apóstol Juan no es el testimonio de su interpretación de la vida de Cristo y de lo que él vio. Es el testimonio que Dios mismo le ha dado a él para que comunique a otros. Esa fe en Cristo para algunos es una fe irracional. Algunos en nuestro tiempo, algunos políticos, filósofos, personas que los medios de comunicación le brindan gran atención, dicen acerca de los evangélicos o los cristianos que traen conversaciones irracionales porque simplemente se basan en la fe. Porque esos pensamientos no encajan en los valores humanos fomentados por todos los hombres o por la mayoría de los hombres. Pero esos hombres se encuentran todos en la misma condición. Ahora, lo que estoy viendo aquí en Juan es que más bien esa fe, de la que algunos nos acusan como irracionales, más bien ha limpiado nuestra razón y nos ha permitido ver la vida de manera correcta, justa, santa. Algunos dicen: su fe es irracional. ¿Por qué? Porque ustedes se basan en testimonios antiguos y nuestro fundamento es un testimonio antiguo. ¿Pero acaso las filosofías de ellos, las filosofías del mundo, no se basan en testimonios de filósofos de hace siglos, de hace años? ¿Acaso sus teorías humanistas son nuevas, son del 2018 o del 2017? No, son pensadores y personas influyentes de siglos atrás. También basan sus fundamentos en personas importantes del pasado. Y nosotros, porque hemos decidido basar nuestro fundamento en el testimonio apostólico, en el testimonio escrito, entonces somos irracionales.
sabiendo que hay testimonio, el testimonio de la fe está escrita y impregnada en toda la historia desde la primera venida de Cristo? Así que es importante, hermanos, que reflexionemos si nuestra fe dinámica es común con el testimonio plasmado en la Escritura. Primera característica de la fe dinámica, tiene un fundamento. Es el fundamento escrito en la palabra de Dios por el apóstol Juan. Segunda característica, decíamos que la fe dinámica es confesional. Ahora, es confesional en dos sentidos. El primero de ellos, que por medio de esa fe se reconoce la realidad del pecado. ¿Sí? Una realidad del pecado que no es tan alta. Hablemos del pecado en sí. Algunos pueden tener un concepto tan alto del pecado y de lo que hacen y una sensibilidad tan fina con respecto al pecado que todo el tiempo se castigan, se autocastigan. Yo pecador, yo pecador, yo pecador. Hasta confiesan sus pecados y no se sienten perdonados. Eso es tener un concepto demasiado alto, pero tampoco un concepto demasiado ¿qué? Bajo, que excuse todo el tiempo lo que hace. Le dicen, le señalan su vida, sus pensamientos, sus acciones. Todo lo hace. Son equivocaciones, son cositas pequeñas. Cuando digo que la fe dinámica es confesional, lo estoy diciendo a la luz de primera de Juan 1:9. ¿Qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y esto está en orden. Si usted tiene una fe común al testimonio bíblico, es decir, que ha creído en Cristo y su obra, usted sabe también por la experiencia que aunque todos sus pecados fueron perdonados en Cristo y Dios ya no los va a traer a flote, nuestra experiencia en la vida cristiana es que seguimos ¿qué? Pecando. Pero ¿qué dice Juan que hay que hacer? Confesar nuestros pecados. La fe dinámica reconoce el pecado y lo confiesa. Y también cree en la fidelidad de Dios en perdonarle y limpiarle de su maldad, de su pecado. Pero en segundo lugar, la fe dinámica es confesional porque es una fe que nos lleva a discernir la verdad del error. Ahora, para poder discernir esto es verdad y esto es error, se necesita conocer los fundamentos de la doctrina bíblica para apartarse del error. Miremos lo que dice Primera de Juan capítulo 4, versículos 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿de quién es? De Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Hay formas pequeñas de manifestaciones anticristianas. Cuando haya un espíritu que contradiga cualquier enseñanza de la Biblia, es una forma anticristiana, es una forma de anticristo. Es lo que está diciendo aquí Juan. Así que necesitan saber aquellos que van a tener una fe confesional. Necesitan conocer la doctrina. Necesitan aprender a tener los fundamentos de la enseñanza bíblica para poder discernir el error, para poder reconocer el error y apartarse a tiempo del error. Así que de aquí la necesidad de la teología sistemática, que ordena y explica las grandes doctrinas de la Biblia.
La teología sistemática es la ciencia bíblica que coge temas específicos y los organiza. Si ustedes ven, la declaración doctrinal está dividida en 7 temas, comenzando por Dios, terminando en la escatología. Y está a través de diferentes párrafos explicando los fundamentos de nuestra fe. Así que una fe dinámica, en primer lugar, repito, es confesional, en el primer sentido de confesar nuestros pecados, pero en el segundo sentido de que tiene los fundamentos de la doctrina ahí guardados en su corazón. Eso es parte de la fe dinámica. Tercera, ¿cuál era la tercera? Es una fe de crecimiento. La fe dinámica crece, la fe dinámica no está estancada. Primera de Juan capítulo 2, versículo 12 al 14. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. 14. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Así que es una fe, la fe dinámica está en crecimiento, no está estancada. Juan, al dirigirse a sus hijitos, ¿quiénes son los hijitos aquí en Juan? ¿Los hijos naturales de él con su esposa? No, son los hijitos fruto de la predicación del Evangelio, son esos hijos espirituales, son esos hijitos a los cuales él llama de forma tierna. ¿Sí? Juan o Pablo los llamaría los hijos de Dios, pero los llama hijitos de una manera tierna. Pero estos hijitos, o más bien estos versículos que leímos, también está mostrando Juan otras palabras que necesariamente implican madurez espiritual. ¿A qué otros grupos se está refiriendo Juan? A los padres, muy bien. ¿Y cuál es el otro grupo? Los jóvenes. Ahora se está refiriendo a los jóvenes de la iglesia y se está refiriendo a los padres de la iglesia, los que son padres naturales. No, se está refiriendo a ellos. Se está refiriendo a aquellos jóvenes en su fe, aquellos padres en su fe, que maduran su fe, que están en crecimiento de su fe, que no están con esa fe ahí estancada. Estos términos están implicando madurez. Ahora consideremos el término, versículo 12, os escribo a vosotros, hijitos, en el sentido de toda la iglesia, los hijitos. Algunos podrían pensar en estos hijitos como los recién nacidos espirituales. Sin embargo, en muchos otros pasajes Juan utiliza la expresión hijitos, por ejemplo 2:1, por ejemplo 3:7. Así que no podríamos decir que todas las veces que Juan usa la expresión hijitos se esté refiriendo exclusivamente a los niños en la fe, a los recién nacidos en la fe, sino que se está refiriendo de manera general ¿a quién? A todos. Pero también de forma particular está mostrándoles Juan que esos hijitos están en una etapa de madurez. Algunos son jóvenes en la fe, pero otros ya son padres en la fe. Así que miremos un poco acerca de esto. Todos los hijitos, según el versículo 12, disfrutan del gozo de que todos sus pecados han sido perdonados por su nombre. ¿Sí? Aunque también valga la pena resaltar aquí
que el tiempo de mayor gozo, ¿cuándo es el tiempo que usted como creyente experimentó el mayor gozo de haber sido perdonados sus pecados? Señor, recién convertido, ¿cierto? En los primeros años usted experimentó el mayor gozo que a veces a usted le gustaría volver a experimentar esa plenitud de gozo que experimentó cuando creyó en el Señor y se sintió perdonado de todos sus pecados. Pero todos los hijitos han sido perdonados sus pecados. ¿Quiénes son entonces los padres? Hay un grupo llamado por Juan padres, quienes en su madurez han conocido al que es desde el principio. Son aquellos quienes han recorrido por varios años el sendero de la vida cristiana y ya conocen de manera especial al Dios revelado en Cristo, que ha estado desde el principio con ellos, enseñándoles a ser padres espirituales, quienes han engendrado también hijos que se han convertido en jóvenes. ¿Sí me hago entender aquí la idea? Esos padres espirituales, esos padres que está exhortando o dirigiéndose Juan, son aquellos que por el ejercicio de la fe en crecimiento han ganado a otros, influyen en otros, con su ejemplo, con su enseñanza. Son padres en la fe, que están modelando delante de los que vienen empezando los caminos de la fe. ¿Quiénes son aquellos jóvenes? Este otro grupo al que se dirige Juan son aquellos llenos de fuerza, llenos de vigor, que muestran una fe dinámica combatiendo y venciendo al maligno por medio de la palabra de Dios. Son aquellos que enfrentan la vida cristiana y las pruebas, como cuando dijo el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte. Sí, son aquellos jóvenes en la fe que están en el campo de batalla y tal vez pueden estar en un momento, recuerdan a los discípulos en la barca, teniendo miedo, clamando por el Señor. ¿Qué viene y hace el Señor? Bueno, sí, calma la tempestad y les da paz, pero también les censura su fe. Hombres de poca fe. A Pedro le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero sin embargo en misericordia le rescata para que no se hunda más allá de su fe y de sus propias fuerzas. Aquellos jóvenes están combatiendo, sí en debilidad, sí en muchas veces desánimo, pero están aprendiendo a conocer a Dios. Hay algunos entre nosotros que ya han pasado muchas pruebas en la vida y usted los ve como que ya, ¿en qué está creciendo ese hermano? Pero no sabe las luchas que ha pasado ese hermano. Y esa estabilidad y esa fidelidad de ese hermano son un baluarte para una iglesia local. Porque muestra el valor de la fidelidad y de permanecer hasta el fin. ¿Cuántos han pensado en claudicar? No, este año ya no. No, mejor me voy para otra iglesia que me predique un mensaje más suave. El mensaje de acá está muy duro, muy pesado. Quiero algo más suave, algo que me alimente mi espíritu aventurero, mis ilusiones, mis sueños. No sé, es una tentación para todos. Siempre buscar el camino más suave, el menos difícil, el menos inclinado, ¿cierto? Cuarta característica de la fe dinámica, ¿cuál dijimos? Conquistadora, conquistadora. La fe dinámica conduce a la victoria. Y aquí es donde volvemos a nuestro pasaje inicial. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo?, pregunta Juan, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios.
Esa es la victoria sobre el mundo. Ahora, la fe es dinámica y debe llevar a conquistar. Yo pregunto acá, pero ¿victoria de qué? ¿O victoria de quién? ¿O por qué la necesidad de conquistar o ser vencedores? ¿Por qué? Simplemente porque la Biblia lo muestra así. Imagínense ustedes al soldado que está en el campo de batalla. Ya está frente a frente contra el enemigo y de pronto le surja este pensamiento ahí, ¿qué hago yo aquí? ¿Cuál es la causa por la que tengo que combatir? ¿Usted qué pensaría de ese soldado? ¿Qué pensamientos se nos vienen acerca de un soldado así? Que se pregunte ya en pleno campo de batalla, ¿tiene el uniforme? ¿Está todo equipado? ¿Tiene provisiones? ¿Tiene el arma para combatir? ¿Tiene formas de defenderse? Y se pregunte, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué piensan ustedes de un soldado así? ¿Está qué? Desubicado. ¿Qué más? Temeroso, ¿sí? ¿Qué más? Inseguro. Demasiada adrenalina. Se preparó para algo y cuando estuvo del cara a cara, dijo, ¿y yo qué hago aquí? Como el que termina la universidad, 5 años de estudiar, de trasnochos, de esfuerzos, de plata, y dice, ¿y yo para qué estudié esto? ¿Sí? Reflexiona al final, o en la mitad de la carrera se pregunte, uy no, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Pero más triste, puede hacer que listo, usted lo pueda animar y le diga, no, le explique, pero ¿cuál es la causa que tengo que combatir? Más triste aún, pienso yo, ¿no? Listo, vamos a ir a la guerra, y bueno, ¿y por qué voy a pelear? ¿Usted sabe por qué tiene que combatir en la vida cristiana? ¿Usted sabe por qué Juan nos habla de la fe conquistadora? Porque yo les puedo hablar acerca de la fe conquistadora, pero si ustedes no están convencidos y dicen, sí, estoy aquí, pero no tienen una visión acerca de su vida cristiana, hacia dónde va, por qué está aquí o qué hace aquí, duro. Es un soldado que desalienta a otros y comparte sus pensamientos, ¿no? ¿Se imaginan? Oiga, yo me estoy preguntando, ¿qué hago aquí? ¿Usted no se pregunta lo mismo? Imagínense si son los que van a ir allá al frente, los primeritos, van a infundir y correr un pánico ahí para allá, de miedo, de incertidumbre. La fe dinámica que conquista es por sobre todo en representación de Dios. Es por sobre todo en representación de Dios. ¿Por qué conquistamos o vamos a la guerra o vamos a la batalla? Representamos a Dios. ¿Pero por qué a Dios? Porque Él nos ha conquistado a nosotros. ¿Cómo nos conquistó Dios a nosotros, según Juan? ¿Cuál fue el arma con la que nos conquistó Dios? Hay un atributo de Dios que nos conquistó, según Juan. Su amor. Su amor. ¿No nos hemos preguntado por qué Dios me amó a mí si yo no tenía nada digno? Las potencias o los países cuando van a ir a la guerra, ¿ustedes creen que van a ir a coger a los más temerosos, a los más cobardes para llevarlos a la guerra? ¿A quiénes van a seleccionar? Primero, jóvenes, que no tengan mucho que perder. Segundo, que sean fuertes, que tengan ciertas características físicas, que tengan el ánimo de ir y poner, perdón la expresión, el pellejo allá, en el campo de batalla. ¿Sí? A esos van a escoger. Pero Dios, ¿qué vio en nosotros para conquistarnos con su amor? Nada. Nada.
Dios es amor y envió a su Hijo Jesucristo a conquistar. ¿A quiénes? A un mundo pecador que no merecía sino el castigo eterno. Pero a eso los envió a conquistar. Conquista a aquellos, mira, te los pongo en tu mano, son tuyos. Conquístalos con tu sacrificio, le dice el Padre al Hijo. Así que ante todo conquistamos y vamos y nos seguimos enfrentando a la lucha diaria en la vida porque Dios nos amó. Porque Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Y no lo merecíamos de ninguna manera. Lo que dice Juan es, Él nos amó primero. Si nosotros le amamos a Él, es porque Él nos amó a nosotros primero. Pero también entendemos, hermanos, a la luz de Juan, que peleamos contra el diablo y peleamos contra el mundo, que son enemigos de Dios. No améis al mundo, dice Juan. ¿Sí? No sigan la corriente del maligno. Ellos son nuestros enemigos. La causa por la que peleamos, ¿cuál es? Ya identificamos entonces, primero, ¿a quién representamos? A Dios. Segundo, ¿a quién enfrentamos? Al diablo, Satanás, al mundo. Y en tercer lugar, ¿cuál es la causa? Sí, vamos en el nombre de Dios. Pero ¿qué de Dios estamos combatiendo, luchando? ¿O cuál es la bandera que ondeamos en la vida cristiana por la que combatimos? ¿Cuál es esa bandera? La verdad de Dios. Porque el mundo está plagado de mentira. Y estamos en un mundo donde a veces hasta ser sensibles en discernir la verdad del error nos lleva tiempo de pensar, de madurar, de observar la Biblia una vez más. Así que ondeamos la bandera que se llama la verdad de Dios. Y sabemos que estamos en el verdadero. Miren lo que, como concluye Juan, versículo 20, primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, amén, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Alguien decía esta semana que se había soñado que estaba en el cielo y él decía, me soñé que estaba en el cielo y pues sentí lo que todo el mundo siente en el cielo. La parte que lo estaba entrevistando dijo aburrimiento. Esa es la concepción que tiene el mundo del cielo. Que sin el mal y sin las cosas difíciles de esta vida, pues en el cielo va a haber aburrimiento. ¿Notan? Que no hay una concepción de la gravedad del pecado y del hecho de que estemos sumidos en el pecado y que Dios quiera darnos victoria sobre el mundo, sobre la carne, nuestros deseos que combaten y batallan en nuestra alma. Un propósito para el 2018, hermanos, que su fe sea dinámica. Yo creo que muchos aquí ya tienen la fe común, esa fe común, que es esa fe que se basa en el testimonio bíblico. Muchos, tal vez no estoy seguro que estén haciendo de su fe una práctica confesional. Si está teniendo un poco o muy bajo su pecado, comience a subir su estándar de pecado. Pero si está también tan alto que ya no experimente ni en la paz del perdón de Dios, pues comience a examinar y confiar en que Dios le está perdonando y le perdona y le limpia su maldad. Su fe está en crecimiento. Para Juan no hay términos grises, ¿sí? O es blanco o es mentira, ¿cierto? O es negro, mentira, o es blanco, verdad.
o está en la luz o está en las tinieblas. ¿Sí? No hay un término medio. Así que un propósito es, pensando en este estudio, que su fe sea dinámica. Y una fe que tiene un propósito de conquistar. Tiene una visión, no simplemente combatimos por combatir. Combatimos en representación de Dios, discernimos quiénes son nuestros enemigos, pero también sabemos cuál es la bandera que ondeamos. La verdad de Dios. Porque cada vez nos van a bombardear más con la mentira. Las conclusiones que tengo son 4, por supuesto, que comienzan y se derivan de cada una de estas características de la fe. En primer lugar, con respecto a la fe comunitaria, ¿comparte usted la fe común del Evangelio? No le estoy preguntando si cree en Dios, porque todos levantaríamos la mano, amén, creo en Dios. Pero en tiempos de Juan algunos decían con respecto a Cristo, no creo que sea hombre, entonces ya no pertenece a nosotros. Aquellos que digan contradicciones respecto al Espíritu Santo, respecto a Cristo, respecto a Dios el Padre y deformen, ya no son nuestros, ya no comparten la fe común. Así que vuelvo a preguntar, ¿comparte usted la fe común del Evangelio? Aquella fe que le está invitando a creer que Jesús es Dios hecho hombre, que dio su vida para librarlo del maligno y de este mundo mentiroso. ¿Cree usted en este Dios? Segundo, conclusión. ¿Confiesa usted, hijo de Dios, me refiero a los creyentes, la realidad del pecado en su vida? ¿Y confiesa sus pecados de manera oportuna? ¿Tiene usted una confesión de fe que le sirva como escudo de protección frente a la mentira? O tal vez piensa que es mejor no entrar en detalles de esa fe, de escribirla, sino no. Yo creo en Dios, sí, yo creo que Cristo murió por mis pecados, sí. Para mí eso es suficiente. Para Juan no. Es necesaria una fe confesional. Esto da seguridad. Si no hay una fe confesional, voy a citar lo que dijo Pablo en la carta a los Efesios. Es como un niño fluctuante que es llevado por aquí y por allá. Me gusta tomar de esto, me gusta tomar de aquello y nunca define la confesión de la fe. Importante esto. Tercero, cree o más bien goza aún de la verdad de que todos sus pecados han sido perdonados. ¿Es usted en su fe como un vigoroso joven que enfrenta el mundo y el maligno con fuerza y con convicción? ¿Es usted creyente que conoce tanto del Señor como un padre espiritual para otros que necesitan seguir ejemplos? En esta parte, hermanos, hace 8 días leía una carta y en esa carta decía, ojalá muchos vayan y prediquen y salgan. Sin embargo, no todos van a salir. Los hermanos que son mayores y llevan 40, 50 años ejerciendo la fe, no pueden llegar a ser padres. Lo son con su ejemplo. Aquellos hermanos que domingo tras domingo están siendo fieles. Aquellos hermanos que se enferman y aún así vienen con nosotros. Esos hermanos con su fidelidad están dándoles ejemplo a otros y gracias a esos hermanos. Aprovecho para decirles, hermanos, maduros en la fe, no solamente, sino hermanos adultos, los abuelitos de nuestra congregación, gracias por ser fieles. Porque su fidelidad también nos motiva a los otros que estamos aquí, que a veces, ay no, que se acabe ya. Y ellos ahí, fieles, fieles.
extrañan no estar con nosotros, se enferman más si no están con nosotros. Pero a veces algunos dicen, uy, no, estoy enfermo aquí. Esos hermanos también ejercitan una fe dinámica en el hecho de que son fieles, que son estables y nos ayudan a los que estamos aquí más atrasito corriendo la vida cristiana, nos motivan a llegar a ese punto de ser fieles, de permanecer hasta el último suspiro, de no dar nuestro brazo a torcer, que en nuestra lápida se escriba, este hermano fue fiel hasta sus últimos días. Y todos digamos amén. Gracias Señor por ese hermano que fue fiel hasta lo último y nos dio de su ejemplo. Pero también otros son jóvenes, jóvenes en la fe, los que estamos procurando que la verdad de Dios sí sea avanzada, sea vivida. Hagámoslo con vigor, con ánimo. Enfrentemos este mundo. Dejemos aquellos hábitos que sabemos que nos están siendo estorbosos para nuestro andar con el Señor, para nuestra comunión con el Señor. Y en cuarto lugar, conquista con su fe a los enemigos que tienen en común con todos los hijos de Dios. Estamos haciendo esto una práctica para nosotros, conquistando al mundo, conquistando al diablo. Todos tenemos los enemigos comunes. Si hay algún momento en la batalla que se encuentre debilitado, para eso está la iglesia también, para animarnos y alentarnos unos a otros. Pongámonos de pie, hermanos, y oramos.